Gracias amigo por permanecer ahí luego de esta brevísima pausa solamente para cumplir con indicaciones técnicas. Decíamos que lo que afirmaciones del doctor Freddy Ferreras parecen muy graves, que mujeres parturientas en este momento en la República Dominicana no se le pueda dar la asistencia que merecen, y entonces ya uno sabe que son dos vidas las que están en peligro, la madre y la que viene, la que va a nacer. Entonces eso parece que es una crisis adicional que nos trae este problema del coronavirus, que habrá que buscarle solución, porque todos y todas merecemos asistencia médica cuando lo necesitemos. Y una mujer que se ha preparado durante 9 meses para tener un parto feliz, es muy triste que cuando llega la hora, el día en que esa criatura va a ver la luz del mundo, va a nacer, entonces haya un obstáculo de que no se le pueda recibir con el amor, con el encanto que viene en el nacimiento de una criatura. Los padres se preparan para celebrar ese evento, los abuelos, los tíos, los padrinos. Es una fiesta para una familia, sobre todo cuando una mujer va a parir por primera vez. Hay mucho encanto en el entorno familiar, y esto que nos dice el doctor Freddy Ferreras es una preocupación que llama la atención, debe llamar de las autoridades, de todos, y que se pudiera hacer esfuerzo para que eso no sea así. El asunto este del coronavirus, y ojalá podamos compartirlo con el doctor, con Jacinto, con Alfonso. Hemos visto opiniones de la Organización Mundial de la Salud donde ellos auguran en que pronto puede haber una solución con este problema del coronavirus, porque este contagio, el Omicron, que aunque se proyecta más fácil, tiene menos capacidad letal para matar a las personas. Nosotros en el entorno familiar y laboral conocemos de más de 10 personas que están en su casa tratando ese problema, y no ha habido la necesidad de llevarlo a un internamiento. Y eso parece que pudiera ser positivo, que la gente no tenga que ser internada para poder controlar y salir de esa crisis. Así que, Jacinto, gracias por el retorno de inmediato. Esperamos que el doctor Ferreira lo pueda también lograr. Pues decíamos, Ferreira, que de acuerdo con una opinión que vimos de la Organización Mundial de la Salud, parece que nos aproximamos a que haya un desenlace con el coronavirus, porque al esta variante, el Omicron, no tener un efecto de matar inmediatamente como las anteriores, parece que esta mutación está comenzando a ceder. ¿Usted lo ve así también? Perdón, Que vimos que la Organización Mundial de la Salud nota que este variante Omicron es más contagiosa, pero que no tiene un efecto mortal como las anteriores, y que ellos auguran que pronto pudiéramos salir de esta desgracia que tiene la humanidad. bueno, lo que se interpretó por esas declaraciones y lo que alguien dijo acá es que podemos lograr, aquí el ministro habló de que podíamos lograr la inmunidad de rebaño, aquella que se habla,
pues gracias a la emergencia de esta nueva cepa, que es la Omicron, que realmente sí es menos letal que las anteriores. Cuando hablamos de letalidad nos referimos a la cantidad de muertos. Es menor que la anterior, pero sí produce mortalidad también, porque hemos visto en los datos que hay mortalidad con o sea, hay posibilidad de perder la vida cuando uno se enferma con la cepa Omicron. No es que es totalmente inocua. Lógico, en términos porcentuales, la mortalidad que es menor, pero ya vimos que sí hay mortalidad achacada a este virus. Ya se han muerto más de 30 y tantos, 35 personas. O sea que sí puede ser mortal, aunque en menor medida que la anterior. Que deje una inmunidad que sea pues importante. Bueno, eso habría que ver, habría que dejarle al tiempo, porque hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que muchas de las personas que están sufriendo ahora mismo, que están infectados de COVID en los últimos tiempos, llevamos casi 40,000 dominicanos infectados en el último mes, pues muchos de ellos habían tenido COVID anteriormente, incluso en un periodo tan corto como 1 o 2 meses, habían sufrido COVID. Entonces tienen de nuevo esta infección. ¿Qué quiere decir? Que si hay variantes o si hay cepas nuevas, probablemente la inmunidad que consigamos con una cepa determinada tal vez no es suficiente para protegernos de las cepas que pueden venir. Y el ejemplo lo tenemos con esta nueva ola causada por el Omicron. Está afectando a personas que están vacunados y a personas que ya tuvieron COVID inicialmente en la primera o la segunda o la tercera ola que tuvimos en el país. ¿Qué quiere decir? Lo que ocurre es que vamos a tener que aprender a vivir con COVID. O sea, el COVID se va a convertir en una enfermedad casi endémica. Quiere decir que vamos a tener muchos años conviviendo con COVID, como lo hacemos con la gripe, como lo hacemos con la influenza, que cada año afecta a millones de personas en el mundo y que causa mortalidad. O sea, se mueren mucha gente de influenza todavía a nivel del mundo, sobre todo los envejecientes y sobre todo las personas con un sistema inmunitario deficiente. Entonces, no se puede decir que ya el COVID se va a acabar. Yo pienso que decir esto es muy aventurero de parte de quien la diga, y yo creo que la OMS incluso ha sido muy cauta a la hora de emitir los boletines oficiales que tienen que ver con esta enfermedad. No ha dicho que se va a acabar la enfermedad. Eso no ha salido nunca de Se va ninguna a poder autoridad. controlar, sí. Bueno, no es que se controle, Juan Francisco. Lo que probablemente sea menos letal según va pasando el tiempo, pero se va a mantener vigente por muchos años. Esa es la opinión de la mayor parte de expertos que tratan el tema. Doctor, sí. Doctor, escuchándolo a usted hablar sobre lo que podría pasar y lo que ha pasado con otros virus, que se ha quedado conviviendo con nosotros, con los humanos. Entonces yo creo, escuchando a otros especialistas en el área, mirando a partir de la cantidad de personas que se están moviendo ahora mismo en el caso de nuestro país para hacerse la prueba, pero muchas personas que ya saben que tienen los síntomas, que tienen el coronavirus, lo que he visto y he escuchado es recomendándole a la persona que si ya tienen el COVID, si ya tienen los síntomas, es que se haga una autocuarentena sin tener que ir prácticamente al médico, en el sentido dejar de que pase los 6 días, los 7 días, los 8 días y no estar con esa desesperación como ahora mismo está pasando, esa histeria colectiva, porque uno se mueve en los lugares donde están haciendo pruebas, doctor, y esas son filas y filas, la gente corriendo desesperada. Y mira, escuchándolo a ustedes, saber que estamos conviviendo con la influenza, eso está matando personas, la gente va al médico, se chequea, pero ya uno lo asume como algo normal. Esa sería la actitud también que deberíamos de tener nosotros con el coronavirus a partir de esto, de saber que ya llegó para quedarse. Sí,
Pero como quiera hay que buscar la manera de generar las pruebas, porque es la única manera que uno tiene de probar que tiene la enfermedad y de poder, de poder tener, pues legalmente hablando, una excusa, o sea, una licencia dada por un facultativo. Porque si usted tiene síntomas, no tiene una enfermedad que podamos decir que está ya definida y diagnosticada, a usted no le van a permitir quedarse en su casa, pues no le van a permitir quedarse en la casa, Jacinto, sin llevar un certificado médico. Entonces el médico, para tener el certificado, tiene que tener una constancia de que usted tiene la enfermedad. O sea que como quiera hay que asistir a un médico, a un especialista, para que certifique que usted tiene un estado de salud afectado y le pueda dar una licencia para usted quedarse en la casa. Pero ¿qué ocurre? Es que sociológicamente el ser humano, si no tiene una verdad en la mano y si no se siente tan mal, no se queda confinado. Entonces se convierte en un, como cuando jugábamos antes, cuando éramos pequeños, usted un poquito más joven, pero hacíamos un juego que se llamaba la lepra. ¿Usted se acuerda? Que un grupo de muchachos nos reuníamos, ok, tú eres la lepra, y comenzaba a caernos atrás y nos topaba, y ya de que nos topaba teníamos la lepra. Entonces es lo que pasa, nos pudiéramos convertir en... un poquito más joven, pero ya tiene medio quintal. O sea que sí jugó la lepra, ¿verdad? Sí. Sí jugó la lepra. Entonces, eso es lo que pasa, que tú te convertirías entonces en un misil que va a andar por allí, infectando a tu familia, a tus compañeros de trabajo, y no a todo el mundo le va a dar igual de leve. Hay personas que, aunque sea una cepa, como decíamos, que tiene menos riesgosa en términos de la mortalidad, pero también puede matar en algunas circunstancias, porque hay defunciones con esta cepa de Omicron, con esta variante. Pero yo creo, doctor, que para ponerle un poquito más de atención en el caso de las autoridades, yo tengo un amigo que su hermana tenía que irse a Estados Unidos y se fue a hacer la prueba sin ningún síntoma, doctor. Y la hermana salió positivo, pero él que no tiene ningún síntoma y que está bien, él estaba con su hermana y se hizo la prueba también y él salió positivo. Ya hace cerca de unos 8 días, él ayer o antier volvió a hacerse la prueba y salió nuevamente positivo sin ningún síntoma. ¿Cuántas miles de personas estarán caminando, trabajando, contagiando, doctor, teniendo el coronavirus sin ningún síntoma? Con Por eso se ha propagado tanto esto de manera tan rápida, porque al final hay mucha gente que no tiene ningún síntoma. Bueno, lo que pasa es, ahí es que viene entonces la actitud, sobre todo de los que toman decisiones. Ahora mismo tenemos un debate, Jacinto, que te incluye a ti. Volver mañana, abrimos mañana todas las puertas de los colegios y escuelas públicas, o esperamos un poco más para ver cómo se desarrolla esta enfermedad. El Colegio Médico Dominicano llama a la cautela, llama incluso a mantener un poco los muchachos en la casa, por lo menos durante 2 o 3 semanas. Claro. La propia ADP, el gremio que reúne a los maestros, se pronunció en ese mismo sentido. Sin embargo, desde el gobierno, los empresarios del sector educación y los voceros del gobierno, que han dicho por boca del presidente que no va a afectar absolutamente nada lo que es el capital, lo que es la generación de capital, lógicamente con fines de enriquecerse cada día más, ha dicho que no va a volver, que no va a reconsiderar ningún tipo de medida social. Y vimos cómo en este tiempo de asueto de diciembre, que termina hoy con el día de la Santa Epifanía, que no se celebra hoy, es el día 6 de enero, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo acomodamos para darle también ventaja al sector comercial. Fíjate cómo se le dio rienda suelta y en Navidad se permitió todo tipo de violación de las reglas, de las medidas de confinamiento, o por lo menos de alejamiento, ya no confinamiento, porque el confinamiento hace mucho tiempo que ya se decretó que no hay confinamiento. Pero
no se puede bajar la guardia, no se puede bajar las medidas de control para evitar que este virus, que esta enfermedad siga afectando a la gran población. Porque como le digo, hay gente que no tiene comorbilidades, la mayor parte se han afectado gente jóvenes que andan por ahí sin síntomas, como tú dices, pero son infectantes. Entonces, esa infección le puede llegar a las personas vulnerables, que son los envejecientes y que son las personas que tienen comorbilidades. Y en ellos, lo que no le pasa a un joven de 20 años que atente contra su vida, sí puede provocar la muerte de otras personas. Y hemos visto personas muy prestantes del medio, sentimos muchísima pena con la desaparición del doctor, de la sacerdote Rosario, Luis Rosario. Desapareció y murió de COVID. Sí. Doctor, déjeme hacerle un paréntesis, que a mí me dijo una persona muy del entorno del padre Luis Rosario, que como él estaba postrado en su cama hace mucho, tenían una rigurosidad para gente que lo vayan a ver. Y entonces parece que alguien fue y le llevó el COVID a su cama, porque Sí, él no estaba caminando por la ciudad. así es. A eso nos referimos precisamente. Parece que en este momento hay que decirle a la gente que no visite a nadie, porque que a Luis se lo llevaron allá a su habitación. Así es. O sea, que es que cualquier persona, sin darse cuenta, porque no es que yo tengo el COVID, déjame ir de maldad a infectar a mis familiares, a infectar a mis padres, a mis abuelos, no, o a mis compañeros de trabajo, no. Es que uno a veces no sabe que tiene síntomas leves y va al trabajo, porque al padre Luis probablemente alguien lo atendía, alguien lo alimentaba, alguien lo bañaba, lo limpiaba. Entonces, o sea, convivía con él por su misma situación de salud. Entonces, alguien de su entorno, pues, le llevó el virus a su cama, como tú dices. Entonces, eso es lo que puede ocurrir, es lo que yo me refiero. Que teniendo yo creo, doctor, que en este caso, mirando la insensatez del Estado, testaduro, cabezadura, como le decían a uno los padres, ante esta situación, que no tome una decisión favorable y inteligente. Yo creo que ahí también los padres deberíamos tomar también nosotros una actitud, una decisión y declararlo. Yo no mandaría a mis hijos a la escuela. En el sentido, también tenemos derecho nosotros a decidir por nuestros hijos. Porque usted está mencionando ese cuadro, pero mirándolo yo, el entorno nuestro, vivimos cerquita aquí con la mamá de mi esposa. Así que ella vive en la cuarta, yo vivo en la tercera. Hay una interrelación permanentemente, pero ella trajo recientemente a su mamá que vive ahí, que es la bisabuela de mis hijos. Imagínense, en este caso, estos muchachos que se pueden contagiar, que no presentan síntomas muchas veces, en esa relación con la abuela y la bisabuela, ¿qué usted cree que puede pasar? Eso es la amenaza que tenemos en este momento, porque la mayoría de los muchachos, y más desde la parte de la clase baja, con su abuela hay una interacción permanente con los envejecientes, y eso puede entonces complicar un poquito más. Yo lo estoy repensando de mandar a los muchachos mañana para la escuela, mirando en ese caso que me siento también amenazado y que mis hijos se pueden convertir en una amenaza también para su abuela y su bisabuela en este momento. Así es, esa es la realidad que yo pues trato de llamar la atención, y que los organismos de la salud y de la educación, los gremios de todos los sectores, pues han llamado la atención. O sea, sabemos, gracias a Dios, que esta nueva variante es menos letal que las anteriores, pero aún así producen enfermedad y potencialmente producen muerte. Entonces yo creo que la vida es el único bien que no se puede recuperar una vez se pierde. O sea, tú puedes recuperar la riqueza, tú puedes recuperar, qué sé yo, una casa si la pierdes, un carro si lo pierdes, o si no has tenido, pues puedes seguir tu vida aún sin bienes materiales, por lo menos con lo mínimo, ¿verdad?
que te permite alimentarte y cubrirte el cuerpo, pero no puedes hacer nada una vez pierdes la vida. Ya eso no tiene regreso. Ya no hay una segunda oportunidad. Después que pierde la vida, es como dice un amigo mío con referente a los dientes, que lo único que Dios te da 2 veces, te da 2 chances de mantener son los dientes, que te los da una vez, tú los pierdes y te los da de nuevo. Ahora, si los pierdes la segunda vez, ya tienes que comprarlos. Ya no te los regalan, pero tienes chance de comprarlo o andar por ahí sin dientes. Pero una vez que pierdes la vida, pues ya no hay chance de recuperarla. No hay manera de volver a la vida después que la pierdes. Hay contradicción en eso, doctor, porque hace mucho que leímos que hay otra cosa que no es recuperable, que es el tiempo. Estamos obligados a una segunda pausa. Estos son pausa obligatoria, pero ojalá que Voz para el Cambio está más importante que nunca hoy. Pero ya se incorpora Alfonso Torres con su vestuario rojo. Sí, ojalá que se queden todos ahí y ver otros temas. Hay muchos temas interesantes para analizar y yo creo que hoy como día de fiesta... Tiene que autorizarlo el director, porque yo no estoy ya para boche en público. Que lo autoriza el director. Porque hoy estamos libres hoy, no vamos a trabajar, entonces podemos dedicar un tiempo más al programa, pienso yo. Bueno, esa es la ventaja de los tutumpotes ahí como ustedes, que no tienen trabajo. Y yo me puedo quedar un poquito más en caso si el señor director así lo ordena, ¿verdad? El jefe lo ordena y lo requiere, pues podemos dedicar unos minutos más, porque yo estoy con ustedes, hay muchas cosas que hay que analizar este día lunes, ¿verdad? Pero sí, los esclavos de la medicina tenemos que ir. ¿A usted le toca pasar visita hoy? Sí, tengo pacientitos ahí que están delicados, pero como le digo, no tal vez con la rigurosidad casi de otros días, pero en algún momento tengo que presentarme, sí, para ver los pacientes, para evaluarlos junto con mi cuerpo médico, evaluarlos y tomar decisiones. La medicina no nos decretan días feriados, usted sabe que eso... no, yo debí ser maestro, ¿verdad? Más, o abogado como usted, prestigioso, ¿verdad? Que puedo ir o no ir a una audiencia y no pasa nada. No, el abogado no puede dejar de ir a una audiencia, entonces él tiene que pagar lo que está buscando su cliente. No, pero dejan de ir. Doctor, dice el director, don Alfonso Torres, que tiene el mando y el que al que tenemos que obedecer, que los dos se queden ahí, que Juan Francisco mande una pausa y regrese otra vez con el equipo. Pero él debe entrar. No, claro que sí. Solo así me quedo yo, si no, a la pausa, director. Es una orden.